So, I'm gonna record this. Como saben, voy a grabar esto por cualquier duda. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos formas de tiempo que tenemos para hablar del pasado, que es el used to. Ajá. ¿Qué significa used to? En este caso, el used to lo vamos a tomar en español como la palabra solía. Ajá. Es para hablar de acciones que ya dejamos de hacer. ¿Ok? Y de ahí tenemos el siguiente, que va a ser el would. En este caso, el would siempre viene acompañado de un verbo. Ajá. ¿Y cómo funciona? How do it works? En el caso del would, va a conjugar a nuestros verbos con la terminación del español aba o aban, dependiendo del caso. ¿Sí? Vamos a empezar con el used to. How does it work? ¿Cómo funciona el used to? So, we have you, okay. To use the used to, remember, we always have to use the past form. Cuando usamos el used to, siempre tenemos que usar la forma del pasado. Used. Eso nos va a indicar solía. Son acciones que ya no se repiten más. For example, let me change the color. I used to play the saxophone. For example, this is an action that is already finished. Es una acción que ya no la estoy repitiendo, ¿sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, la forma. Used to, y luego viene acompañado de un verbo, play. Entonces, vamos a checar un poco la estructura de esta forma. Cuando hablamos del used to, tenemos que usar the subject, you know already this, plus used to, plus the verb, an infinitive without the to, plus the complement. ¿Ok? En este caso es muy simple la forma en que se usa. Vamos a usar el used to. Bueno, primero que nada, recuerden, el sujeto siempre va de cajón. Eso sí, nunca se olviden. Siempre tenemos que usar el sujeto. Ahí tenemos que usar el used to y el verbo y el complemento. ¿Cómo quedaría esta oración en español entonces? Quedaría solía tocar el saxofón. Ajá. Si se dan cuenta, el verbo que conjuga nuestra oración, en este caso, en realidad, simplemente es el auxiliar used to, ajá, que nos conjuga el verbo como solía, y nuestro siguiente verbo queda en infinitivo, como en español. Yo solía correr, yo solía tocar, yo solía lo que sea, ¿no? So, let's see another sample. Use a second. I used to have a cat. Okay, for example, I used to have a cat. Y si dan cuenta, en este caso sigue siendo la misma forma, ¿sí? Sigue usando el sujeto, sigue usando el used to, sigue usando el verbo y sigue usando el complemento. Ahora, algo que es importante recordar es que cuando hablamos de el used to, en el caso del used to, el to pertenece al to, no al ver, el to pertenece al used, sorry, no al verbo, ¿sí? El to siempre va a pertenecer al auxiliar use, que nos indica la cosa que solíamos hacer. Y también este to es un pequeño conector o un puente, si lo queremos ver así, a el verbo, que nos indica cuándo, ¿sí? Es decir, si usamos el used solo, no tendría sentido, porque vamos a checar la oración. I used have a cat. Por ejemplo, si se dan cuenta que estamos quitando el to y nuestra oración cambia completamente de sentido. I used to have a cat. Yo usaba tener un gato. No, no tiene sentido.
Entonces, la oración que siempre vamos a tener que usar va a ser el used to, ¿ok? Recuerden, en este caso, pues esto va a estar mal, ¿sí? Tiene que ser siempre el used to. Ok, y después tenemos, ¿puedo borrar eso, chicos? Can I erase that? I assume. Recuerden, de todos modos lo voy a subir al rato al grupo. So can I, I'm gonna erase it anyway. Ok, después tenemos el would. Ok, generalmente yo creo que ya han visto este would, pero lo han visto en un contexto diferente, como en un contexto de condicional, ¿no? Sí, como modales. Ajá, como un verbo modal. Sí, exacto. Pero en este caso no. En este caso no es modal o un conditional. Sería más bien, en este caso, vamos a poner que no es esto. Just give me a second. En este caso no vamos a hablar del condicional. Vamos a usar el would como pasado. Y son acciones, cuando usamos el would en pasado, son acciones también que ya no vuelven a repetirse. Ajá. Pero estamos hablando de un pasado que termina en aba. Ajá. O también depende mucho del verbo que vayamos a usar. For example, my family would travel to okay, for example, my family would travel to CDMX frequently. Mi familia viajaba a la Ciudad de México frecuentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una acción que ya dejó de pasar, ¿sí? Y aquí podemos ir a acompañarlo, no sé, podría ser del presente simple. But no, we don't, we don't travel anymore. Por ejemplo, en este caso ya estamos hablando de algo que ya no pasa, ¿sí? Generalmente eso es para acciones que ya dejaron de ocurrir. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el used to y el would? Porque me van a decir, pero sí es prácticamente lo mismo. Sí, en teoría sí es lo mismo, ¿sí? La diferencia es que cuando usamos el used to, son para hablar de acciones que hicimos muy en el pasado. Y cuando hablamos del good, son para acciones que estamos hablando, digamos que en un pasado más cercano. Por ejemplo, I would visit the zoo when was living near to it. Ok, por ejemplo, en este caso lo estamos usando de la siguiente manera. I would visit the zoo when I was living near to it. Visitaba el zoológico cuando vivía o cuando estaba viviendo cerca de él. Ajá. Y si se dan cuenta, lo podemos usar de esta manera también, porque es básicamente algo que estamos diciendo que dejamos de hacer en un pasado cercano. A diferencia de la otra oración, por ejemplo, I used to visit. Was living near to it. La oración es exactamente la misma. La diferencia es la proximidad del pasado. Por ejemplo, en este caso, quiere decir que a lo mejor me acabo de cambiar de domicilio o algo así. Pongámoslo así. Cuando usamos el would es de hasta unos 2 o 3 años. Cuando usamos el used to puede ser de 10 o más años atrás. Ujú. What else can we use? Ok, ¿cómo se usa entonces en este caso?
o la diferencia, porque aquí sí hay que recalcar algo muy importante. Si se dan cuenta, cuando estoy usando el used to, no es necesario poner la fecha, generalmente. Sí es importante ponerlo, pero solo para recalcar que es pasado. Pero si no, no pasa nada. Cuando hablamos del would, en este caso sí va a ser más importante de usar la forma de tiempo o el día o la hora. Esto sí es demasiado importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a diferenciar de que sea un condicional a que sea pasado. Por ejemplo, aquí, every week I would read a different. Ok, por ejemplo, cada semana leía un libro diferente. Si se dan cuenta, en este caso, no estoy conjugando el would o no estoy conjugando el verbo como en pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple de, bueno, de cierta manera sí, porque no puedo decir leaba. En este caso aplicaría la misma idea, pero como estoy usando el would, estoy hablando de un pasado cercano, ¿sí? Yo leía un libro diferente. Cada semana yo leía un libro diferente. Ujú. Aquí estoy hablando con el would. Y si hago esta misma oración con el used to, lo podemos dejar de la siguiente manera. I used to read a different book every week. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la última parte, este every week lo puedo eliminar y mi oración se entiende perfectamente. En este caso, lo puedo eliminar, pero va a haber una confusión. ¿La confusión de qué? ¿De qué diablos estoy hablando? Porque si lo leo de esta manera, podría ser, leería un libro, leía un libro, podría leer un libro. Tiene muchas formas de entenderse si le quitamos la forma de tiempo. Cuando hablamos del used to no, esto es más fácil porque se entiende que ya es una acción en pasado. And that's it. Y es tan simple como eso. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Ok. So, thank you. Let me erase that then. Entonces vamos a checar rápidamente. Cuando hablamos de la oración con el used to, vamos a checar una vez más la regla. Lo que es el sujeto más el verbo, más el auxiliar, perdón, más el verbo, plus the complement. That's it. For example, I used to hang out with them. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, I used to hang out with them es solía salir con ellos. So the next sentence is again the same. In this case, the subject, the would, plus the verb, plus the complement. Ahora, en este caso, hay dos formas de usar los adverbios de frecuencia. Lo podemos usar al principio. Ok, vamos a poner aquí. Ahí. O lo podemos usar al final. It's the same. En este caso no pasa nada, solo es importante que sí siempre se use. Por ejemplo, si hacemos la misma oración, vamos a tener en cuenta. Every Saturday I would
hang out. Ok. Every Saturday I would hang out with them. Cada sábado salía con ellos. Ajá. También estamos hablando del pasado, pero en este caso estamos usando el every, una adverbio de frecuencia. Y ahora, ¿para qué tenemos esas dos formas y también tenemos el pasado? Bueno, cuando hablamos del pasado, son acciones que ya terminaron y que ya no van a repetirse hasta en un futuro quizá próximo o lejano, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, cuando usamos el used to, estos sí son para hábitos o cosas que ya dejamos de hacer. Por ejemplo, I used to, what? I used to smoke. Solía fumar. It's something I already quit. Es algo que ya dejé de hacer. Pero tenemos, por ejemplo, en la siguiente parte, every Saturday I would smoke a pack of cigarettes. Cada sábado fumaba una cajetilla de cigarros. Por ejemplo, si se dan cuenta, en este caso, cuando uso el would, tengo que usar más información y es más detallado. Cuando uso el used to, es más simple y es más específico. Las dos nos hablan de hábitos pasados, pero una siempre nos va a pedir más información. ¿Y cuál es esa? Pues esa va a ser siempre el would. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si alguien de ustedes está pensando hacer como el examen FCE o algún examen donde tengan que hablar, les recomiendo que siempre usen las formas más largas. En el caso del used to, esto es muy coloquial y es muy simple. Entonces, si quieren desafiarse ustedes mismos, usen siempre el would. Si quieren irse por el camino fácil, que es lo que muchos optamos, usen el used to. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No.